En un momento equivocado en tu vida, pero que lo corriges, que vas hacia otro rumbo y que buscas un futuro, una esperanza y que luego buscas ayudar a más. Es lo que debemos ver. Entraban al colegio y pensaban en voy a ser la mejor, voy a sacar estas notas para luego darle la beca y para irse a estudiar a una de las mejores universidades del mundo, ¿no? Pero eso es lo que queremos rescatar, ese sueño. Que está chévere, vamos a ver, vamos a hacer esos espacios. Nancy también es mi compañera de la Universidad Central. Vamos a lo que es la educación. Yo soy una hija de la educación pública. Y empezamos a evaluar a las universidades. Ofrecemos, cumplimos. Y nuestro ofrecimiento para ustedes. Presidenta, Luisa Presidenta, Luisa Presidenta. Y que podamos ingresar a la universidad y cumplir el sueño de ser profesionales. Y mañana en alto riesgo, sobre todo para nosotras, las mujeres, que somos vulneradas. Desde esta tierra maravillosa donde durmió Sucre, antes de empezar esa batalla. ¿Quieres conocer sobre turismo, emprendimiento y gastronomía? No te pierdas la travesía, próximamente por Ecovisión, todos los viernes a las 7 de la noche. Y que cuando me van a pedir algo que tú esperarías que sea, no sé, es muy inseguro vivir aquí, vámonos a otro lado. Le digo, no, mi amor, tenemos que seguir luchando. Pero yo pensé que era porque mi hijo estaba mucho en una burbuja política y porque ve con su abuelo las noticias. Pero me pasa en todo el Ecuador y niños que se han puesto a llorar en mis brazos y me toca. Viene una pareja de 24 años de edad en Chone. Entonces lo primero que vamos a partir es la seguridad, retomar el control del Estado. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? 3 días de delincuencia, porque sí, hay un pacto atrás y quedó demostrado en ese pronunciamiento que hacen los líderes de las bandas, de que son ellos los que están al control de la seguridad, comillas, nuestra, mientras nos asesinan, nos roban, nos matan. Hay que hacer compras de vehículos, de motos, el equipamiento, nuevamente tecnología, han dejado todo destruir y empezar también a depurar la fuerza pública. Abogada, buenas tardes. ¿Alcanza el tiempo, alcanza este año y medio, un poquito menos de año y medio para concretar estos planes, las fases que están previstas para recuperar el control y la seguridad del Estado? Mire, 1 año y medio, yo he sido súper clara en todas las intervenciones, 1 año y medio es muy poco tiempo, no alcanza para hacer todo lo que hay que hacer. Nosotros dejamos un Ecuador que era el segundo país más seguro de Latinoamérica, y eso nos tomó cerca de 10 años, con políticas sociales. Hay una sobrepoblación penitenciaria. La actual SNAI, que fue el Ministerio de Justicia en nuestro tiempo, que tenía la política de rehabilitación social, no hace su trabajo. Lo primero es autoridades que funcionen para garantizar a los ciudadanos
la seguridad y que respondan al presidente de la República, en este caso a Luisa González. ¿Quieres conocer sobre turismo, emprendimiento y gastronomía? No te pierdas La Travesía, próximamente por Ecovisión, todos los viernes a las 7 de la noche. Este fin de semana demostramos que se puede impedir que los presos den orden de robar, matar y extorsionar desde la penitenciaría. Esto lo hemos hecho solos. ¿Por qué no lo ha hecho antes el gobierno? ¿Por qué no lo han hecho las personas que han estado en los gobiernos previos? Uno de los pilares de nuestro plan de seguridad es controlar las 36 cárceles del país y una de las formas de hacerlo es incomunicando a los PPLs con antenas inhibidores de señal. Este fin de semana fui a título personal a instalar una de estas antenas a la cárcel regional del Guayas para demostrar que sí existe la tecnología, es de muy bajo costo y de muy rápida ejecución para poner orden en estos centros penitenciarios. Lo que hace falta es la voluntad, la determinación para hacerlo. Esto tiene que cambiar ya. En mi gobierno, los privados de libertad podrán acceder a programas de rehabilitación social para que sean reinsertados en la sociedad cuando cumplan sus condenas. Pero lo que no van a tener, precisamente, es libertad para dirigir desde la cárcel las extorsiones, los robos, los secuestros, los asesinatos. En los últimos días hemos vivido una nueva ola de violencia que ha dejado al menos 33 muertos, entre ellos un alcalde en funciones como Agustín Intriago. Tragedia en la que también falleció la joven deportista Ariana Chancay como víctima colateral. Los 2 policías muertos y una menor de edad en la isla Trinitaria, 9 años. Esto sin mencionar el caos que se vive en lugares como Esmeraldas, donde se quemaron buses y vehículos con bombas molotov. Secuestraron y amenazaron de muerte a policías. Retuvieron a 17 guías penitenciarios y hubo amenazas de bomba. Hoy, los esmeraldeños, como sucede en todo el país, viven con miedo y los negocios se ven obligados a cerrar sus puertas, mientras las calles lucen desiertas debido a la inseguridad. Hay que poner en contexto lo grave de esta situación que vivimos desde ya algunos años. Ecuatorianos, más de nosotros han muerto debido a la violencia y la delincuencia en lo que va del presente año. 3.568 fallecidos para ser exacto, que en todos los conflictos armados internacionales que ha sufrido el país en su historia. 1.250 fallecidos en total. Batalla del Pichincha, guerra peruano-ecuatoriana, el conflicto del Falso Paquilla y la guerra del Cenepa. Esta violencia nace desde las cárceles del país. Son los cabecillas de las bandas criminales que operan desde los centros penitenciarios, quienes están detrás de esta escalada de robos, saqueos, ataques terroristas, asesinatos y otros delitos más. ¿Cuál ha sido la solución del gobierno? Otro estado de excepción. Medida que no ha reducido en lo más mínimo los niveles de muertes violentas y que a pesar de esto, la situación empeora y las estadísticas no mienten. El porcentaje de homicidios en Naranjal ha subido un 296% del 2022 a lo que va del 2023. En Babahoyo, una situación similar. El porcentaje de 2022 a 2023 creció en un 219%. Daura, 212%. Puerto Viejo, 200%. Nueva Prosperina, 188%. Pedernales, 136%. Manta, 156%. Pasaje, 124%. Florida, 107%. Huaquillas, 105%. La solución no es esa, y tampoco lo es esperar a que las bandas criminales decidan acordar un pacto para que la violencia termine. Yo no voy a perder mi tiempo sentándome en una mesa con los 10 más buscados del Ecuador para transar, negociar con ellos. Les he dado un plazo. Tienen hasta el 20 de agosto para irse de nuestro país, porque cuando sea presidente los voy a perseguir
y no descansaré hasta verlos en una prisión por el daño que le han causado a nuestro país, a nuestra sociedad. Tenemos objetivos claros. Somos los únicos que tenemos un plan coherente y la mano dura, la voluntad, el coraje y los pantalones bien puestos para combatir a los criminales que nos tienen en zozobra, a 18 millones de ecuatorianos. Por supuesto, nuestro plan también contempla otras prioridades para el país, como la generación de empleo, educación, 3 comidas a todos los estudiantes del Ecuador, salud pública y gratuita, de calidad, con 8.000 puntos de telemedicina. Sí, pero primero lo primero, necesitamos seguridad, porque necesitamos garantizar el derecho humano más importante y valioso de todos, el derecho a la vida. Necesitamos impedir que a los ecuatorianos nos sigan matando y así devolverle la esperanza al país. Ante ustedes, ante todo el Ecuador, les doy mi palabra que pronto, ecuatorianos, muy pronto, todo va a estar bien. ¿Quieres conocer sobre turismo, emprendimiento y gastronomía? No te pierdas la travesía, próximamente por Ecovisión, todos los viernes a las 7 de la noche. Hoy estamos en un lugar muy importante para nosotros como Ciudad Mitad del Mundo, es el experimento del huevo que pueden observar justamente aquí frente a ustedes. Este es se puede decir, el momento más importante de su visita. ¿Por qué? Porque aquí demostramos el efecto físico que es estar en la mitad del mundo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué pasa este experimento del huevo? El mundo se divide, como ustedes saben, en hemisferio norte, hemisferio sur, y estamos justamente ubicados en el centro. La línea ecuatorial, que es justamente la línea que ustedes ven aquí, la pintada de línea amarilla, tiene un ancho de 5 kilómetros. En estos 5 kilómetros nosotros experimentamos una pequeña variación en la gravedad. Esto se da ¿por qué? Porque en el momento que la tierra rota, justamente en el centro de la Tierra, la fuerza centrífuga es un poquito mayor. Por eso es que nosotros tendemos a pesar un poquito menos, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes se pesan aquí en la mitad del mundo, van a pesar medio kilo menos, van a ser un poquito más livianos. Y esto también afecta al momento de equilibrar el huevo. Es un poquito más fácil. Ojo, esto no significa que en ninguna otra parte del mundo va a suceder. Puede suceder, pero aquí es un poquito más fácil, por lo que les acabo de explicar, el movimiento de rotación de la Tierra. Bueno, en este momento, dejemos que los chicos experimenten, pero como pueden ver, si ves, es mucho más fácil experimentar con el huevito, ¿sí? Entonces, también hay un dato muy importante. Aunque ustedes no crean, la línea ecuatorial se mueve, ¿ya? Esto se da por... Ajá, sí, exactamente. Esto no es completamente fijo, ¿sí? Esta línea, el punto 000, se mueve. Esto también es por lo que la Tierra tiene un movimiento que se llama el de nutación, que es un pequeño cabeceo. Entonces, esta línea, la línea 000, tiende a moverse entre unos 7-15 metros hacia el norte o hacia el sur, ¿sí? Entonces ustedes pueden venir con un GPS el día de hoy, colocarse aquí, les da el 000, puede que vengan una próxima semana y no encuentren, ¿sí? Ven, entonces puede que varíe, de día a día puede esto variar. La próxima semana puede que les dé el 000 un poco más hacia el norte, otro día un poco más hacia el sur. Entonces esto podemos observar que el movimiento de la Tierra, que nada en el universo es completamente fijo, todo está en constante movimiento, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Sí? El hito turístico, exactamente. Nuestro hito turístico más importante en el Ecuador, esto que ven ustedes de frente es nuestra Torre Eiffel, es nuestra Torre de Pisa, es el hito turístico más importante que tiene el Ecuador, el más visitado también. Lo que ven ahí es una representación de un hito que hicieron los geodésicos al venir en 1736, ¿sí? Tiene una altura de 30 metros, justamente en la cúspide pueden observar que está un mirador, es 360, si ustedes pueden subir justamente por ahí, toman el elevador, pasan hasta el 8º piso, 9º piso,
y pueden salir al mirador. De ahí van a tener una vista 360 de todo el valle equinoccial, hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte, con los cerros de la Marca que están hacia allá, y hacia el sur, ¿sí? Entonces, ¿quieren hacer el recorrido? ¿Quieres conocer sobre turismo, emprendimiento y gastronomía? No te pierdas la travesía, próximamente por Ecovisión, todos los viernes a las 7 de la noche. Para el Ecuador, con cada uno de ustedes. Somos esa semilla de la nueva política, somos una propuesta clara para seguridad, para educación, para salud, para bienestar y economía, para un cuidado ambiental, para ese desarrollo sostenible en las acciones, no de la lírica ni de los locos ambientalistas, sino de acciones específicas de cambio. Somos futuro, somos Ecuador y es la propuesta del proyecto político de la Alianza Claro que se puede. Cuando Yacu me invitó a participar en el proyecto político, reflexionaba también de aquellas acciones que vienen en adelante y con quién vas a caminar. No pudiera caminar con alguien que tampoco sería una persona ni de valores, ni de propósitos, ni de convicciones. Hoy lo acompaño a él como el líder que ha demostrado a través de su trayectoria la defensa por los derechos humanos, la defensa por el cuidado ambiental, en un trabajo permanente de aquello que hoy se ha perdido. Tener propósitos y convicciones y su lucha permanente, una lucha social pacífica, es algo que ya pareciera raro en este país, pero que Yacu Pérez lo representa. Un hombre honesto y transparente, de trabajo, pero que sobre todo ama profundamente al Ecuador. Es un honor poder acompañarte y a ustedes presentarles a mi compañero, al líder de ustedes, el futuro presidente del Ecuador, Yacu Pérez Huartambel. Muchas gracias por recibirnos en esta, su casa, la Universidad UTEC. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Nori. Sí, vamos a tener unas breves palabras para la reseña del doctor Yacu Pérez. Vamos todavía. Yacu Pérez es abogado y docente, autor de 8 libros. Como defensor del agua ha llevado procesos judiciales históricos en defensa de los derechos de la naturaleza en los Andes. Juez del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, tiene 30 años de lucha ecosocial en el Ecuador y América Latina, desde las comunidades indígenas y también la lucha por el agua y los derechos de la naturaleza. Fue presidente de la Confederación de los Pueblos Quichua en el Ecuador en 2 periodos, 2013-2019, y coordinador general de la
Coordinación Andina de las Organizaciones Indígenas. Como actor político fue electo prefecto de la provincia del Azuay en el 2019 con un plan de gobierno Azuay ecológico y fue candidato a la presidencia del Ecuador en el 2021, logrando cerca del 20% del voto nacional. Es doctor en jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, tiene un diplomado superior en gestión de cuencas hidrográficas, una especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena, también una especialidad en Derecho Ambiental, un magíster en Derecho Penal y Criminología y fue docente de la Universidad Estatal de Cuenca, la Universidad del Azuay y la Universidad Politécnica Salesiana. Ha sido conferencista internacional en diversas universidades, en Toronto, Nueva York, Florencia, Colombia, también en Río de Janeiro, Dublín y varias conferencias, por eso lo tenemos el día de hoy para su presentación al doctor Yacu Pérez. Muchísimas gracias. Allipunya, buenos días. Qué grato estar con ustedes en esta casa universitaria y no hubiese sido posible si no sería por la invitación de nuestra querida rectora Mara Cabanillas, por nuestro personal docente de la Universidad Tecnológica Empresarial del Ecuador, la UTEC, y por todos quienes hacen esta linda universidad y el alma de la universidad, obviamente los estudiantes. Gracias por convidar su tiempo, gracias por la curiosidad que tienen en interpelar y demandar respuestas claras, concretas y precisas de los candidatos. Y hoy vengo a dar cuentas de cuál es nuestra propuesta, de cuál es nuestra trayectoria que ya nos han manifestado, pero sobre todo en momentos de esta turbulencia política y de esta violencia estructural al que asistimos, la sociedad, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no nos perdonarán si nosotros nos quedamos cruzados de brazos y seguimos con nuestros corazones introducidos en el congelador. Llegó el momento de sacar nuestros corazones del congelador y despertar toda la buena vibra y decir, aquí estamos. Aún no nos han vencido y no nos vencerá la violencia estructural, que la paz, la tranquilidad, la justicia social, la justicia ecológica, la justicia tributaria vencerá a la corrupción, vencerá a la violencia, vencerá a la corrupción, vencerá a todos estos males. Y por eso estamos aquí. Porque si no, podría quedarme yo cómodamente haciendo música, activismo ecológico, podría estar leyendo libritos, escribiendo libros, con mi familia, lindo, que me fascina, haciendo deporte, el vóley, el fútbol y todo lo que hacen ustedes, pero la sociedad demanda de nuestro contingente y por eso hacemos un buen binomio que nos complementamos desde la academia, desde el mundo empresarial, que lo hace nuestra compañera Nori. De vicerrectora pasará a ser la vicepresidenta de la República del Ecuador y eso es muy importante para nosotros. Gracias. A manera de epígrafe quiero decirles que muchos jóvenes y muchas personas, a mí también me ha pasado, y nos hartamos de la política electoral. Como que no nos gusta, como que huimos, como que decimos, no quiero contaminarme, no quiero mancharme. Pero yo quiero hacerles una reflexión, queridos jóvenes. Entrar en política es correr el riesgo de equivocarnos. O sea, podemos equivocar, podemos caernos, pero lo importante es levantar. Entonces, entrar en el terreno pantanoso de la política electoral es correr el riesgo de equivocarnos. Pero no entrar en la política es ya una equivocación. ¿Y por qué es ya una equivocación? Porque si nosotros nos hacemos un paso atrás y no participamos en la política, estando entrenados, teniendo una vida transparente, sin tener
una ambición por el dinero y el poder, sino con las ganas y la vocación de servir a los demás. Hay que entrar. Si no entramos, dejamos el camino expedito para que los peores nos sigan gobernando. Es más, tenemos que leer más, porque si nosotros nos concentramos a nuestra profesión, solo a ser abogados, o solo a ser ingenieros, o solo a ser médicos, o solo a ser tecnólogos, y nos distraímos solo ahí y no nos enteramos de lo que pasa, la vida política, la vida económica, la vida social, la vida ecológica en el país y en el planeta y en el mundo, simplemente nos van a gobernar los peores y nos van a engañar. Decía Simón Bolívar, más que por la fuerza, nos dominan por el engaño. Y el engaño es cuando nosotros a veces no tenemos la claridad en el horizonte. Por eso hago mías las palabras del Nazareno, Jesucristo. Decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O lo que decía Antonio Gramsci, uno de los clásicos del marxismo, solo la verdad es revolucionaria. Y nosotros tenemos que actuar de esa manera, por la verdad a donde sea. Y yo podría agregar un poquito a lo que han dicho estos grandes maestros, que la verdad es subversiva frente a la corrupción, la mentira y el engaño. Por eso les invitamos a ustedes a descongelar vuestros corazones y hacer que nuestras neuronas empiecen a fluir en una sincronía perfecta entre las neuronas de la mente y las neuronas del corazón. Algunos van a decir, pero el corazón no tiene neuronas. Claro que tiene neuronas. La ciencia lo ha identificado, más de 60.000 neuronas que tiene nuestro corazón. Con este aperitivo, quiero decirles a la comunidad universitaria de la UTEC que vengo a proponerles una propuesta que está sustentada en la Cruz del Sur, la que llevo en mi cuello, que le conocemos como la chacana. Chacana es puente entre el Paipacha, o sea la tierra, y el Janapacha, el cielo, el universo. Ese es el puente. Porque se dice, Blaise Pascal decía, el hombre frente al universo es nada, y el hombre frente a la nada es todo. Entonces el hombre es el punto intermedio entre el todo y la nada. Por eso es tan importante que el ser humano empiece a reflexionar y saber que siendo el ser humano el que está llevándonos al borde de terminar la civilización, pero al mismo tiempo es la especie más frágil que existe en el planeta. Si no corregimos a tiempo lo que estamos haciendo con nuestras travesuras e irresponsabilidades, seremos o pasaremos como la era de los dinosaurios, o de los sumerios que desaparecieron, o de los mayas que desaparecieron también. Entonces, nuestra propuesta se fundamenta en la Cruz del Sur que está conformada por 4 estrellas, alfa, beta, gamma y delta, y que no es un invento de nadie, no es ninguna superstición, está en el espacio austral del universo. Ahí están las 4 estrellas, y fruto de eso tomaron los andinos, los hermanos panamazónicos, y también en la bandera de Nueva Zelanda y de Australia aparece la Cruz del Sur. Cruz del Sur que recoge los 3 elementos de la vida: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Sin esos 4 elementos no hay nada. Ahí están las 4 estaciones, ahí están las 4 fuerzas del universo, ahí están los 4 mandamientos, ahí están los 4 principios de la filosofía andina, ahí están los 4 raimis, el 4 es todo. Entonces, sustentado en la Cruz del Sur, nuestra propuesta de gobierno se basa en el norte, la seguridad ciudadana; en el sur, la seguridad económica; en el este, la seguridad ética y gobernanza; y en el oeste, la seguridad ecológica. Vamos a abordarle rápidamente, de manera sucinta,
los 4 principios que vamos a aplicar, que son propuestas de gobierno. En la primera, y es la que nos aterra a todos, porque estamos en un momento crítico. Nunca antes en la historia hemos tenido esas masacres penitenciarias. Nunca antes en la historia hemos tenido tanto derrame de sangre. Estamos llegando, para diciembre se calcula que vamos a tener 40 homicidios por cada 100,000 habitantes. O sea, lo superamos de largo a México, a Colombia, a Centroamérica, a Brasil. Estamos codo a codo con Haití. O sea, nos hemos convertido en una de las, por ejemplo, Esmeralda se ha convertido en la 4ª ciudad más peligrosa de América Latina. Guayaquil no está muy lejos. O sea, estamos en una situación en donde desborda la violencia. Y frente a esto, que es una preocupación no solamente de los empresarios, no solamente del sector privado, no solamente de los policías que terminan siendo asesinados, es una preocupación de chico y grande, es una preocupación del betunero, del obrero, del maestro, de los comerciantes, de todos. Todos queremos salir con tranquilidad, con nuestra familia, al parque, a la calle, a la plaza, a una fiesta con tranquilidad. Pero todos queremos volver a la casa con tranquilidad. Pero este rato se vulnera nuestra integridad patrimonial con las extorsiones, se vulnera nuestra integridad personal, incluso con el riesgo de perder la vida, de ser asesinados o a través de algunos homicidios que se dan. Entonces, preocupación número 1 de los ecuatorianos, y para eso tenemos que dar una respuesta. ¿Y cuál es la propuesta? Solamente armarle a la policía con metralletas, con fusiles, con tecnología, está bien, hay que hacer eso. Pero necesitamos de un plan integral, de un plan completo, no de un parche, no de una situación coyuntural. Necesitamos de un plan integral en donde esté sí la policía, sí la seguridad militar, sí las Fuerzas Armadas, sí el COSEPE, sí el Centro Estratégico de Inteligencia, sí el equipamiento, sí la profesionalización, sí la modernización, sí, todo eso está bien. Y hay que hacer reformas constitucionales, y hay que hacer reformas al COIT, y hay que hacer reformas al COTAD, y hay que hacer reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, y hay que hacer un conjunto de reformas constitucionales y reformas al ordenamiento jurídico interno, sí, pero de la mano firme en seguridad. Hay que ir con la otra mano extendida, que es políticas de inclusión social. Hoy hablé con Monseñor Luis Cabrera, el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Con él nos conocemos de hace mucho tiempo. Y dice: Yacu, damos almuerzo a 50 jóvenes, casi niños. Y de los 50 jóvenes, solo 10 han pasado por una escuela. Los 40 no conocen una aula. No conocen una escuela de los 50, 40. Y eso se compadece, más bien no se compadece, sino eso va atado con otra cifra. A raíz de la pandemia del COVID, cerca de 200,000 niños dejaron de ir a la escuela, peor al colegio. Esos niños de 8, 9 años, hoy ya tienen 11, 12, 13 años, fueron reclutados por la delincuencia común y el crimen organizado. Entonces, yo he sido profesor de algunas universidades y he dado teoría de conflictos. Y al conocer un poco de criminología, conocer un poco de derecho penal, al conocer de políticas criminales, uno ahí entiende lo que es la etiología del delito. La etiología del delito es saber cuáles son las causas que generan la violencia estructural. O sea, cuáles son. No hay que atacar los síntomas, no hay que atacar los efectos, hay que atacar la causa. Dicho de otra manera, puedo yo eliminarle al delincuente, pero si no elimino la máquina que fabrica delincuentes,
voy a encontrarme un círculo vicioso. Nunca voy a eliminar la violencia estructural. Para eso es necesario, además de la policía y los militares, necesitamos políticas de inclusión social. Reaperturar las escuelas cerradas, darle educación a los niños y a los jóvenes, darles artes y oficios a los jóvenes, darles fuentes de trabajo a esos jóvenes, darles capacitación y que se preparen y que puedan ser artistas, cantantes, poetas, escultores, que puedan ser deportistas. Me reuní con los jóvenes de aquí de las ligas cantonales. Ellos quieren que les apoye a rehabilitar la infraestructura deportiva que están cayéndose. No tienen los aros para el básquet, las mallas no existen para los arcos de las canchas de fútbol, en fin. Entonces es necesario darles educación a esos niños, y esos niños que sus padres no trabajan, se mueren de hambre. Hay que crear comedores populares, y los comedores populares hay que coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados, y hay que coordinar con la Iglesia Católica y con las iglesias y con la academia y con las cámaras de la producción y con las cámaras de transportistas, porque son ellos también asediados por la violencia. Y hay que trabajar con los barrios. El éxito que tuvo en Chicago cuando estaban sitiados por la mafia de Al Capone. Recordarán Al Capone por los años 20 en Chicago, que el mayor gángster era Al Capone. La única manera, no fue suficiente encarcelarle, no fue suficiente las balas, no, era fortalecer los barrios. Que la comunidad donde se vive, que el barrio donde se vive, se conozcan, y eso es el mejor blindaje. Y ahí tiene que llegar el Ministerio de Salud Pública, y ahí tiene que llegar el Ministerio de Educación, y allá tiene que llegar el Ministerio de Inclusión Social. ¿Cómo no va a haber un crimen organizado si esos niños no tienen ni educación ni trabajo? Ayer apareció, antes de ayer, una investigación del CEDES, que estamos llegando en el histórico de la extrema pobreza en el Ecuador, en el histórico, así como estamos llegando, luego vamos a hablar del tema ecológico, pero en el histórico, de que el mes de julio fue el mes más caluroso registrado en los últimos 120.000 años. Entonces es necesario atacar las causas, y las causas es el Estado fallido de los gobiernos del pasado, que en vez de invertir en educación, en trabajo, en emprendimientos, en el sector agrícola, ganadero, comercial, se feriaron la plata. Y algunos todavía decimos, se robó pero hizo obras. Hacer obras es una obligación, robar es un delito, y eso es intolerable, intolerable, porque esa plata que se llevaron, se fueron a la cárcel, salieron de ahí, hoy van a disfrutar en Miami y en el resto de partes del mundo. Eso hay que corregir, eso hay que enderezar, eso es imperativo enderezar. Entonces, para eso nuestra propuesta es patrullaje permanente, pero que la policía esté súper interactuado con los barrios. Entre otras de las propuestas, además de eso, nosotros planteamos la adquisición de motocicletas, de automóviles. No puede ser posible para comprar chalecos se demoren 9 meses y al 9º mes se caiga el proceso de contratación pública. No puede ser posible que el actual gobierno destine una cantidad pequeñita para el Ministerio del Interior, para seguridad. Y de esa cantidad tan pequeñitas, ustedes saben cuánto han ejecutado en estos 7 meses del presupuesto que tenían. ¿Cuánto han ejecutado? Menos del 9%, para ser exactos, 8.8%. Tienen la plata guardada. Mientras tienen la plata guardada, irresponsablemente, la delincuencia sigue campante. Los policías asesinados, la ciudadanía desangrándose. Eso no puede continuar, eso hay que cambiar. Entre otras son la propuesta de seguridad ciudadana. Vamos a la propuesta de seguridad económica. Para que tengan ustedes tranquilidad, vamos a resumir: en nuestro gobierno vamos
a respetar la seguridad jurídica, a respetar la propiedad privada, a mantener la dolarización, a posibilitar que venga la inversión extranjera y la inversión también nacional, con tal de que cumplan responsabilidad fiscal, es decir, paguen los impuestos, responsabilidad ambiental, que no expolien a la madre naturaleza, responsabilidad social, que paguen los precios justos, que no exploten a los trabajadores. Bajo esos tres principios, bienvenidos al Ecuador. Asimismo, quienes están exportando banano, cacao y todo lo que es pitahaya y todo, hay que apoyarles. Pero también hay que apoyarles a los hermanos nuestros que tenemos familiares, amigos, vecinos y todos en el extranjero, que son los hermanos que emigraron, que huyeron del país por falta de oportunidades de trabajo, en fin. A ellos lo menos que podemos es reconocer su esfuerzo, que muchos de ellos fueron hipotecando sus terrenos, vendiendo sus terrenos, dejando en orfandad a sus hijos y arriesgando su vida, y que el año pasado, 2022, dieron una cifra histórica, 4.500 millones de dólares por concepto de remas. Le pasó al valor de las exportaciones de banano, les pasó el valor de las exportaciones de camarón, 4.500 millones de dólares. Entonces vamos a motivarles, a incentivarles para que ellos sigan trabajando, sigan ahorrando y sigan mandando dinero del extranjero al Ecuador. ¿Cómo? Vamos a crear la cooperativa del migrante. Pero esa cooperativa va a permitirles que sigan enviando las remesas del extranjero al Ecuador sin costo alguno. Sin costo alguno, que envíen ellos las remesas desde Estados Unidos, desde España e Italia hacia nuestros familiares. O sea, eso es factible, eso se puede realizar, y reitero, eso es parte de la justicia, de la deuda social que tenemos con nuestros hermanos migrantes. Vamos a sacar dinero, porque vamos a decir, pero es difícil la parte económica, y aquí va entrelazado con la seguridad ética y gobernanza. Cada año se va 7.600 millones de dólares en corrupción. Cada año se pierde 4.000 millones de dólares que la UAFE no logra controlar en los lavados de activos. Cada año se va 1.500 millones de dólares en contratación pública. Eso tiene que cambiar, y para eso vamos a crear la Secretaría de Transformación Digital, para que todos los procesos sean digitalizados, para que ustedes no necesiten, no sea necesario irnos a las dependencias públicas para hacer un trámite. Podemos hacerlo en línea y obtener un permiso en línea, y solo lo que sean estrictamente necesarios poder acudir de manera física. Pues ahí vamos a Finalmente, el cuarto punto, la seguridad ecológica. Cuidar el agua, cuidar los bosques, cuidar los ecosistemas terrestres y acuáticos, cuidar la vida en el planeta. Y parte del cuidado de la vida en el planeta es cuidar el Chocó andino, que no entre la minería metálica, que no envenene nuestros ríos. Y parte de aquello es cuidar el Yasuní, no solamente pensando en salvar la vida de los hermanos Tagaeris y Taromenanis, sino pensando en que ese es el futuro, pensando que el Yasuní es un espacio de vida, que el Yasuní, al juntarse con el resto de la Amazonía ecuatoriana, nos dé el 20% de oxígeno para el planeta, que al juntarse con la Amazonía, el Yasuní nos permite generar el 20% de agua dulce en el planeta, y el 25% que permite absorber, captar CO2, que alivia en algo el calentamiento global. Entonces queremos darle un mensaje potente al mundo, y esta es la oportunidad que tenemos los ecuatorianos. Pero antes muchos van a decir, pero vamos a dejar de percibir 1.200 millones de dólares anuales si la consulta gana el sí. No son 1.200 millones de dólares. Las fuentes oficiales
que cuando presentaron el proceso en la Corte Constitucional para el dictamen de constitucionalidad, el mismo gobierno dijo que vamos a dejar de percibir 148 millones de dólares. No son 1.200 millones, pónganse de acuerdo, porque antes dijeron 148, ahora dicen 1.200 millones. 148 millones de dólares es el equivalente al 0,5% del presupuesto general del Estado. Nada, nada. Y nosotros con una renegociación de las concesiones de la telefonía celular, para los 15 años se calcula que podríamos tener entre 8 y 9 millones de dólares, 9.000 millones de dólares. Y combatiendo la corrupción, claro que se puede. Por lo tanto, a ustedes, queridos jóvenes de esta linda universidad, queridos jóvenes, para pasar a la historia, pero sobre todo para tener autoridad moral sobre nuestros hijos, sobre nuestros niños, sobre las generaciones venideras y de los que vienen tras de ellos, quisiéramos actuar con responsabilidad y dar un mensaje a América Latina, al mundo entero, que en el Ecuador hay jóvenes, que en el Ecuador hay gente digna, que en el Ecuador se ama la vida, que en el Ecuador se protege la vida, que en el Ecuador podemos hacer de nuestro país una potencia ecológica y que podemos dar un ejemplo al mundo entero que aquí tenemos conciencia ambiental, de que tenemos sensibilidad con nuestros hermanos, que tenemos sensibilidad con la vida, que no somos personas que estamos pensando en el planeta B. No hay planeta B. La única casa grande que tenemos es esta y no hay más. Por eso no hay tiempo que perder, hay que actuar ahora. Y en la consulta popular del Yasuní este 20 de agosto, digámosle sí y 1000 veces sí, que aquí en el Ecuador se ama la vida. Con esto quiero concluirles indicando que no todo está perdido, que aún tenemos la Pachamamita, Taita Dios, el Creador, todavía nos da algo de esperanza, algo de fe. Pero esa fe, esa esperanza no tiene que ser ilusoria, tiene que ser algo real, concreta. Y por eso les venimos a pedirles a ustedes que reflexionemos, que no votemos, que elijamos. Elijamos a alguien que tiene una propuesta clara y concreta. Nosotros sí tenemos autoridad moral para combatir la corrupción, porque a Nori Pinela no van a encontrar en todo su histórico que tenga actos de corrupción, porque ella ha estado vinculada a la academia y ha estado pensando en compartir sus conocimientos y formar a profesionales comprometidos con el Ecuador. En nuestro caso, hemos pasado por la Ecuarunari, por la CAOI, hemos pasado por una prefectura de la SUAY, y yo no tengo una glosa con responsabilidades administrativas, civiles o penales. No tengo un proceso penal. Sí tuve varios procesos penales, pero no por concusión, por peculado, enriquecimiento ilícito. No, tuve un proceso penal que me seguían por defender el agua. Y de hecho he sido 6 veces encarcelado. 6 veces. Y si no hubiese estudiado Derecho y los posgrados en Derecho Penal, tenía que haber contratado a otros abogados. Tuve que ejercer yo mismo. Y gracias a estos conocimientos y la mejor maestría que podría decir fue en la experiencia en los tribunales de justicia, pude hacer que muchos hermanos míos evitar que se vayan a la cárcel. Muchos hermanos míos que estaban ya con prisión preventiva, obtuvimos que se confirme la inocencia, porque ellos no son ningunos delincuentes, son defensores del agua, son defensores de la naturaleza, son defensores del territorio, son defensores del futuro. Entonces nosotros no tenemos, si por defender el agua nos metieron en la cárcel, que se abran las cárceles, que cuantas veces sean necesarias, pero el agua es la vida. Somos agua, del agua venimos y al agua devenimos. Apostar por el agua es apostar por el futuro. Las próximas guerras lo saben todos, pero no de aquí en miles de años, no, en unos pocos lustros, tal vez en unas pocas décadas. La escasez del agua y los alimentos nos va a hacer reflexionar en serio. Ahí veremos
que cuando se haya secado el último río, cuando se haya matado, sacrificado la última avecita, cuando lo hayamos aniquilado al último animalito, cuando lo hayamos talado el último árbol, veremos que el dinero no es todo. Veremos que el oro no sirve para comer. Veremos que el petróleo no sirve para sobrevivir. Nos daremos cuenta demasiado tarde. Por eso estamos a tiempo y les invitamos a ustedes. Así es que en manos de ustedes está el construir el futuro. Dejar atrás el pasado, sino mirar el futuro. Y eso significa, recordemos que los otros candidatos, no vengo a hablar mal de ellos, solamente decir, analicen ustedes, candidato A a quién representa, el candidato B a quién representa, el candidato C a quién representa. Solamente analicen eso y ustedes se irán dando cuenta. Yo no represento a ningún candidato del pasado, representamos a nuestro pueblo. Y quiero hacer el último llamado, decir que si uno quiere llegar rápido, uno puede ir solo, pero si quiere llegar lejos hay que ir en equipo. Entonces, no solamente quiero que nos apoyen, o esta es nuestra propuesta para que Nori y Yaku lleguen a la presidencia y vicepresidencia de la República, quiero llegar con un equipo potente de asambleístas, asambleístas que se han fajado, asambleístas que son honestos, asambleístas que son preparados, asambleístas que son académicos, asambleístas como Galo Cabanillas ha tenido el mérito de ser un empresario honesto, rector de esta linda universidad, y cuando llegue a la Asamblea Nacional de rector a asambleísta, obviamente que no les va a dar las espaldas al sector empresarial, no les va a dar las espaldas a la educación superior, no les va a dar las espaldas a sus jóvenes que les vio forjar, que vio formarse, y que más bien en vez de ser un muro va a ser un puente y va a empujar para liberarnos, para romper las cadenas de la violencia estructural del colonialismo, del saqueo. Así es que les invitamos, aquí tenemos a Galito Cabanillas, tenemos aquí a Susi Mendoza, que es también de aquí de Manaví, de Guayas, tenemos a Francisco Vergara, que es para asambleísta nacional, y algunos compañeros más que representan la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, y que tenemos asambleístas que sí nos van a honrar y van a levantar el debate político en la Asamblea Nacional. No van a quedarse ahí dormidos o simplemente decir que no les alcanza el sueldo. Ellos sí lo van a devengar como se merece. Así es que el futuro, el Ecuador está en manos de quien se atreve a soñar y tienen el coraje de despertar los sueños. Y esos son los jóvenes, y esos son los universitarios, y esos son los guayaquileños, y esos son los ecuatorianos. Yupaychani, gracias. Agradecemos al doctor Yaku Pérez por su presentación y los invitamos entonces para comenzar una ronda de preguntas para nuestros invitados en la mañana de hoy, la doctora Nori y el doctor Yaku. Entonces el equipo de UTEC está listo con el micrófono y vamos a comenzar entonces con las consultas. ¿Quién quiere realizar entonces alguna consulta para nuestros panelistas en la mañana de hoy? Buenos días, adelante. Gracias. Buen día a todos. Doctores, bienvenidos. Qué gusto. Encantados de tenerlos acá. Tengo una pregunta para el doctor Yaku Pérez. ¿Cuáles son las estrategias respecto a seguridad que tiene pensado su equipo, especialmente para la provincia del Guayas? El primer día de nuestro gobierno vamos a firmar un decreto de emergencia interinstitucional para que todas las instituciones puedan movilizarse para actuar contra la violencia. Pero no solamente actuar, sino tener recursos económicos que fluyan, que no sea un impedimento
y que es más, en un estado de emergencia para adquirir a la brevedad posible. Necesitamos a la brevedad posible de equipamiento. Por ejemplo, el EQ911 hay que repotenciar. Nosotros queremos ahí utilizar la tecnología actual, Big Data e inteligencia artificial. ¿Qué adquirimos con eso? Que cuando en un barrio aparece una persona sospechosa, con los algoritmos, con inteligencia artificial, se puede tener la lectura facial con las cámaras de videovigilancia y le dan señal para que la policía intervenga de manera inmediata. Cuando vemos una persona sospechosa que aparece y lleva consigo un arma blanca, un cuchillo, lleva una arma de fuego, inmediatamente prender las alarmas. La policía no tiene que llegar a ser testigo de un delito consumado. Tiene que llegar a prevenir en lo posible. Prevenir justamente a desarmar a esa persona, a detenerle a esa persona que está ahí de sospechosa. Entre otras, entonces, una de las funciones claves va a ser, incluso nosotros vamos a crear la Secretaría de Prevención de Seguridad Ciudadana, justamente para prevenir el delito. Así como en las enfermedades de la salud humana y todos, más económico es la prevención que la curación. Asimismo, en la patología social, en la criminalidad, más económica, pero sobre todo más importante para salvar vidas, las acciones preventivas antes que las correctivas. Vamos a entrar con acciones correctivas y represivas, indudablemente con personas que ya se nos escapa, pero fundamentalmente serán preventivas. Y con ese plan integral, claro que se puede combatir la inseguridad ciudadana. Muchísimas gracias al doctor Yacu por su respuesta. ¿Alguna otra consulta? Sí, aquí Sedolfo, gracias. Adelante. Buenos días con todos. Señor Yacu, por comentar dos cosas que quisiera que usted se llevara en su memoria en esta visita. Dos cosas clave. ¿Cómo va a ser el Ecuador para asegurar la liquidez que necesita para todo este plan de acción, de inversión que se espera que ocurra, ¿sí? Yo diría que es clave que se incluya en su plan cuáles van a ser esos incentivos para negociar con otros países, para asegurar aquel producto que realmente nos permite aperturar competitividad, porque le aseguro que es que hay un amplio porcentaje del país que está esperando escucharlo, ¿sí? Que lo tenga previsto dentro de su plan, que es necesario asegurar que no va a ser un país de subsistencia, sino un país de expansión en términos de inversión. Y pedirle que en el ámbito de seguridad, si bien por allí anda en la prensa diciendo que esperan del nuevo presidente estrategias tipo Bukele, ojalá que ese equipo que le acompañe tenga una visión de humanidad y atienda, como usted dice, de forma estructural la inseguridad, ¿sí? Porque mucho de lo que debe estar sucediendo en términos de inseguridad y violencia ha sido la destrucción paulatina de valores, de imposibilidades de acceso a recursos, de un declive de oportunidades a una población joven, etcétera. Entonces se requiere un análisis de ética, un análisis social realmente estructural de lo que determina el ámbito de seguridad, más que ir a meter preso a medio país, ¿sí? Es lo que quiero transmitirle. Gracias. Muchas gracias. Usted dio parte ya la respuesta y en efecto mi sueño no es convertir al Ecuador en una gigantesca cárcel, sino en lo que era antes, recuperar la paz social que vivíamos. El Ecuador era un país de paz. Para nosotros era lejano entender la Medellín de Pablo Escobar de los años 80 y 90. Era difícil encontrar nosotros las marras en Centroamérica, o parecía muy lejano y no nos preocupábamos de entender las favelas en Río de Janeiro. Pero hoy estamos viviendo, sintiendo, atemorizados. Entonces hay que buscar los modelos exitosos de lucha contra la delincuencia.
En Colombia no ha parado la delincuencia. El Plan Colombia fracasó, pero en algunas partes algo se ha logrado. Por ejemplo, en Medellín. Yo estuve en Medellín hace unos 6, 7 años. Y cuando entramos a unos barrios que eran estilo tugurios, una mezcla de tugurios y guasmos, nos decían, este era el barrio impenetrable que no podía entrar ni policías ni militares. Este era el barrio de Pablo Escobar. Y claro, me prendió las antenitas ahí y empecé a indagar. Y vi, por ejemplo, como la ciudad ya estaba consolidada, eran unas callecitas, unos canutos, tan angostos. El alcalde de Medellín tuvo el acierto de construir, no una calle o derribar para ensanchar la vía, porque había que derribar las casas. Construyó el cable metro y llevó y les dio conectividad. Pero no solo eso, lo más importante, ni los barrios más lujosos de Medellín tenían los mejores centros de educación, ludotecas, bibliotecas, de primera. Fue una de las formas de alejarles a los jóvenes de la delincuencia y recuperar, rehabilitar. Y eso se hace con políticas de inclusión social, dándoles educación, educación y educación. La clave para salir del marasmo, del lodazal, los surcoreanos, Singapur, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, ha sido la educación. Y por eso hay que apostar por la educación. Y por eso tenemos una vicepresidenta que conoce educación superior. Sobre la primera pregunta, yo no vengo a ofrecer construir obras faraónicas. No hay tiempo, 1 año y medio, ni hay plata. Pero sí vamos a invertir, vamos a triplicar la inversión en obra pública. No es posible que el actual gobierno haya invertido el 2% del Producto Interno Bruto en obra pública. Nosotros vamos a triplicar al 6%. Y los economistas saben, aquí están un expresidente de la Federación Nacional de Economistas y muchos economistas que estarán acá saben, que aplicando lo que hizo Franklin Roosevelt en el 29, en la Gran Depresión, con inversión pública logró movilizar la economía. Es que cuando, reitero, no va a ser obras faraónicas, pero podemos rehabilitar vías, rehabilitar hospitales, rehabilitar aulas escolares, rehabilitar escuelitas que están cayéndose, rehabilitar el sector agropecuario. El fenómeno del Niño nos va a dejar muchas infraestructura devastada, entonces hay que invertir mucho. Y cuando se invierte en obra pública, entonces necesitamos reconstruir una vía, necesitamos contratar mano de obra, ingenieros, mecánicos, transportistas, obreros, profesionales, y a la vez necesitamos uniformes, necesitamos cascos, necesitamos botas, necesitamos alimentación, necesitamos transporte. Se moviliza. Esa es la política que no es la política keynesiana, saben los economistas, que no es marxista, pero tampoco es neoliberal. Es una política que ayuda rápidamente a salirnos de este momento, y eso es lo que pasó, experiencia de Estados Unidos en ese momento. Entonces hay que hacerlo aquello. ¿De dónde vamos a hacer los recursos? Con ese mismo presupuesto de 30.500 millones de dólares que es actualmente el presupuesto general del Estado. Se puede hacerlo, pero no tener guardado la plata, no privilegiar el pago de los intereses de la deuda externa. Hay que honrar la deuda, toda deuda hay que saberlo honrar, pero sí podemos decir, incluso el Acuerdo Comercial de París 2023 dice que se puede sustituir, en vez de pagar la deuda externa que se adeuda a los acreedores, cuando se justifica con fenómenos meteorológicos, climáticos, como el caso del fenómeno del Niño, se puede tomar esos recursos e invertir en rehabilitación de toda la infraestructura. Es decir, se puede hacer, y creemos de que ahorrando, el dinero alcanza cuando no se la roba, pero no habrá dinero que alcance cuando se la roba. Muchísimas gracias al doctor Yacu por su respuesta. Vamos por una consulta más, creo que por acá. Doctor, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. En su intervención usted mencionó algo que es muy importante y uno de los recursos naturales más importantes de cada país, que es el espectro radioeléctrico. Considerando ya la finalización de los contratos con las respectivas compañías de telecomunicaciones, ¿cómo proceder con esa negociación con este bien tan preciado como lo es el espectro?
Gracias por la pregunta. En efecto, yo solicitamos con Nori al señor presidente Lasso que suspenda las negociaciones de las nuevas concesiones de la telefonía celular. Las negociaciones anteriores era con menos población, menos usuarios, era con 3G, ahora hay que negociar con 5G. Son otros tiempos, nuevas tecnologías, más comercio y todo. Y eso significa que tenemos que negociar en mejores términos. Siempre cualquier empresario va a ofrecer lo menos y lo que nosotros que queremos vamos a conseguir lo más que podamos. Ojalá podamos llegar a un acuerdo con las dos operadoras. Si no llegamos a un acuerdo simple, licitación internacional. En vez de que vengan 2, que vengan 3, que vengan 4. Licitación transparente. Licitación sin renunciar la soberanía nacional, sin renunciar los intereses sagrados que son de los ecuatorianos, porque si ahí renunciamos a cambio de las comisiones, estamos otra vez cayendo en la corrupción. Y eso se puede hacer con transparencia, con compromiso por el país. Ese dinero justamente va a servir para educación, para salud, para obras de infraestructura, canales de riego, sistemas de infraestructura que necesita el campo. El campo necesita y vamos a tener una fuerte inversión en el campo. Porque reiteramos, Bill Gates este rato está utilizando todos sus recursos que tiene, ya no tanto en las computadoras, está utilizando en adquirir miles de hectáreas para reservas de agua y alimentos. Agua y alimentos. Perdonarán, voy a decir una frase medio fuerte. Pacho Gangotena, creo que uno de los mayores agroecológicos que tiene el país. Él dice, perdonarán por la frase, dice, con agua y mierda no hay cosecha que se pierda. Es decir, el agua y el abono va a levantar todo el proceso agropecuario. Pero si seguimos con fungicidas, pesticidas, herbicidas y todo lo que termina en sida, lo estamos matando a los suelos, estamos volviendo estériles. Entonces la apuesta al futuro es la agroecología, es la agricultura orgánica. Y si tenemos alimentación, no hay por qué preocupar, porque vidrios, caucho, plásticos no comemos, pero sí comemos papitas, banano, café, yuca, arrocito y todos los alimentos. Entonces hay que apostar por la soberanía alimentaria y la agroecología. Muchísimas gracias al doctor Yacu Pérez. Por cuestión de tiempo y de agenda del doctor vamos a cerrar las preguntas, pero nos indican, doctor Yacu, si usted de pronto nos puede mostrar algo de sus habilidades musicales. Nos dicen por acá en redes sociales. Quiere el público escuchar. Hermano Yacu, un saludo de la Federación del Pueblo Huancavita y gracias por no darme la oportunidad de intervenir con nuestras preguntas. Gracias. Pero le absuelvo luego saliendo de acá con todo cariño. El que toque el tambor, entonces voy a pedirles que me acompañen ustedes. Gracias a la comunidad universitaria de la Universidad UTEC por abrirnos las puertas de su casa en esta mañana. Como academia también es arte, es cultura, es música. Con ustedes, Yacu. Vamos. Eso, ya está la presentadora. A ver, les pedimos que me acompañen con las palmas. A lo muy costeño acá.
Muchas gracias. Gracias. Buen día. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias al doctor Yacu Pérez por esta demostración de talento musical. Y para cerrar entonces nuestro encuentro, tenemos las palabras de la doctora Mara Cabanilla, rectora de la universidad. Hola, hola. Solo para agradecer la presencia del doctor Yacu Pérez y de la doctora Nori Pinela, que han estado aquí. Es en realidad para la academia una obligación crear estos espacios que permiten, como bien dice usted, hacer una elección correcta. Y para esto lo más importante es estar informados, conocer los planes de trabajo de los candidatos y poder hacer esa selección que nos ofrezca un Ecuador en el futuro, que nos permita que estos jóvenes que como universidad estamos formando para que se conviertan en los profesionales en unos pocos años, consigan trabajo, tengan un espacio, cuenten con seguridad y un Ecuador saludable y un lugar donde poder vivir. Así que muchas gracias.